Gracias por mantener su fiel sintonía en Ahora por la Mañana. Ahora vamos a tener un conversatorio sobre las leyes y los reglamentos que rigen los condominios desde el año 1958 con Víctor Félix, municipalista. Muy buenos días, Víctor. Qué placer tenerte en este escenario. Muchas gracias. Estaba muy contento cuando me llegó la invitación. Me acosté temprano anoche. Para poder madrugar. Sí, claro, y aquí estamos, gracias a su orden. Víctor, ¿cuáles son esos principales errores que cometen la gente al mudarse a un apartamento, ¿no? Donde vivían en el barrio y ahora con estas facilidades que hay de mi vivienda feliz y otras cosas más que ha tenido el gobierno y vivienda de bajo costo? Entonces la gente de vivir en una casita, entonces ya han podido mejorar su condición de vida, entonces desconocen ciertas reglas. Primero es que nosotros tenemos leyes muy antiguas, basadas en una sociedad que era antes una ciudad muy rural. Por eso muchas de las leyes que tenemos hoy hablan de frutos, hablan de linderos, hablan de propiedades, porque son leyes acorde a la sociedad de aquel momento. Eran unas sociedades rurales, todo el mundo vivía o en fincas, o en campos, o en casas. Pues bien, la sociedad ha ido avanzando, nosotros necesitamos ir actualizando también. Se han hecho algunas actualizaciones, no es que no ha pasado, pero ya tenemos una sociedad distinta. Nosotros, no sé, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero nosotros nacimos en viviendas. Yo nací aquí en Santo Domingo, en un sector en el Mirador Sur, en donde habían, qué sé yo, 150, 175 viviendas, y hoy donde hay donde había una sola vivienda, hay 20 familias, o sea, la cosa ha sido distinta. Y las personas no tienen todavía la cultura de vivir en mancomunidad, sobre todo en este tipo de convivencias verticales, donde el uso común pues hay que compartirlo. También la misma dinámica del comercio, la gente tiene mucho más poder adquisitivo, hemos avanzado, no por el tema de gobierno, sino el tema en general, porque la sociedad, la clase media se sustenta en sus propias aspiraciones, de no querer ir a un hospital, de no querer mandar un hijo a una escuela pública, entonces se mudan en un condominio. Muchos de nosotros, cuando vamos a comprar un apartamento, deberíamos buscar un abogado y decirle, mira, una consulta, 10, 15 mil pesos, no sé cuánto, y decirle qué implicaciones tiene, cómo yo estoy seguro, cómo es la vida, cómo es la convivencia, cuáles son mis derechos en el momento que yo voy a comprar un apartamento. Muchas personas no entienden eso y lo que pagan un abogado ya cuando tienen el conflicto. Sí. No saben que vivir en convivencia es difícil. Cuando usted vive en un edificio, yo vivo, por ejemplo, en un edificio, en una torre, que tiene 15 familias. Un área social, donde debe haber reglas para compartirlas, parqueos, a veces hay parqueos que sobran, pero que son de visitas y tú tienes que ver cómo te alternas, porque ya llegó una visita mía o la tuya. También derechos, a veces hay gente que no puede tender ropa en el balcón, no puede cambiar la fachada, no puede inclusive pintar la escalera del color que quiere o el frente de su casa, que son de esas normas que existían, cada quien hacía lo que quiere en su casa. Ahora es diferente. Sí. Esos son de los principales conflictos que hay. Primero, el desconocimiento. Es una ley de condominios, la 5038, que tú bastante bien que tienes el dato, y está bien explícito allí cómo deben ustedes convivir dentro de ese espacio. Usted pone un ejemplo importante, pero es reducido, ¿no? Dice, bueno, yo vivo en un bloque, somos 15. Pero, por ejemplo, en estos proyectos habitacionales que se están construyendo de vivienda de bajo costo, ¿quién nombra el que administra el condominio? O sea, porque a veces no te lo nombra, esto viene bajo un fideicomiso, te lo nombran mediante la fiduciaria decide quién va a administrar. Pero entonces después los condóminos tienen entre ellos mismos, hacen como un asunto, o sea, ¿tiene validez legal lo que ellos puedan hacer al margen de esa administración? Hay que ver primero los regímenes de condominio, que así que se llama, vamos a decir, el título de organización que la ley le da a las personas que viven en condominios, es por edificios. No es que si tenemos estos proyectos que tú acabas de decir, que hay, qué sé yo, 40, 50, 60, 100 edificios, y entonces cada uno de ellos tiene un régimen de condominio diferente. O sea, cada uno tiene sus reglas. Ahora, para el uso común de todo el sector, también hay reglas. Porque a veces ponen piscinas, sí, canchas, o sea, hay unas reglas. Que al momento de que tú estás comprando, es una buena pregunta, Wilson,
al momento que tú estás comprando, quedas adherido inmediatamente a esas reglas que están establecidas. Cuando tú te mudas en un edificio de esto que tiene muchísimos condominios, vecinos, cuando estás firmando el contrato, al momento de tú estás adquiriendo esa propiedad y tú firmas, ya tú te estás adhiriendo a la regla general que se estableció al momento del régimen de condominio. ¿Qué es el régimen de condominio? El régimen de condominio es bajo las reglas que ustedes están sometiendo, inmediatamente vayan a vivir allí. Y cuando tú adquieres una propiedad y firmas ese contrato, ya de manera tácita tú quedas atado a esas reglas. Eso lo hace regularmente el desarrollador, es el que somete todo esto ante la jurisdicción inmobiliaria. Mucha gente piensa que esto es un tribunal ordinario. Esto se hace en la jurisdicción inmobiliaria porque cuando tú tienes el piso, tienes un título. Pero cuando tú estás construyendo hacia arriba, te dan varios títulos. En consecuencia, ya hay que establecer que tú estás vendiendo el aire. En consecuencia, a partir de ahí hay que poner una regla de lo que sobra. Porque tu título dice cuántos metros tú tienes. Sí, sí. Te miden hasta el espacio donde ve el aire acondicionado colgado en la ventana. Si tiene una pequeña meseta de un 1x1, te dice, mira, ahí vamos, etc. Y también te miden el espacio de parqueo. Está dentro de tu título de propiedad. Cualquier violación a estos espacios comunes es una agresión a todos. En consecuencia, hay mucha gente que no entiende esto. El más difícil, los casos más difíciles que yo he visto ha sido en condominios edificados por el Estado. Porque el Estado no hace régimen de condominio. No. No. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico, que es muy viejo. El residencial José Contreras, aquí en la parte sur de la capital. Sí. Ahí hay más gente que en muchos municipios del país. El último censo que yo conocí hace unos años del residencial José Contreras, viven 13, 14, 15 mil personas. O sea, estamos hablando de muchísimas personas. Y aquí hay municipios. Yo estuve ayer en uno en el Valle, que hay 4.000 gente. Un municipio. Imagínense ustedes allí, en un pequeño espacio, 14, 15 mil personas conviviendo con la cancha, el parquecito, algunas calles, etc. Entonces allí le asignaron un apartamento por un decreto. Víctor Félix, mira, el apartamento tuyo es el edificio 8, bloque 4, apartamento 2, es el mío. Me dieron un decreto, yo salí en ese decreto, me dieron una llave y yo estoy pagando en bienes nacionales 80, 100 mil pesos mensuales. Al final ellos tienen que darme un título, pero es un proceso tan largo de deslinde para yo otorgarme un derecho de propiedad. De hecho, esos apartamentos tienen un bajo costo en comparación a los apartamentos del área porque no tienen un título. Entonces las reglas son las que ellos hayan asumido en el bloque. Se reúnen, constituyen una junta de vecinos, vamos a decir así, del edificio 8, bloque tal, y se ponen de acuerdo. Ellos establecen ahí un horario, si entra o no un delivery para subir un botellón de agua, qué va a pasar con el tema de las cuotas, el área común, la luz común, la O sea, bomba tú de dices agua. que ellos por bloque hacen no lo hacen en general. Hay una junta de vecinos de residencial José Contreras. Sí, pero hay reglas si son por... tantas personas, o sea, no hay forma. Hay una regla de- por claro. condominios, por edificios. Varía de bloque a bloque. Claro, por ejemplo, la cuota que usted está poniendo en su apartamento, quizás usted se puso de acuerdo que la cuota que vamos a dar son 1.000 pesos mensuales, pero en otro edificio, al lado, pusieron una cuota menor o superior dependiendo de las necesidades y los gastos que ellos tienen. De hecho, muchos de esos edificios no tienen conserje, porque no tienen con qué colectar suficiente para pagar un salario que implica tener un empleado, sus prestaciones laborales, seguridad social. Por eso es que estos condominios sí tienen empleados, estos edificios privados que construye el sector privado, porque hay un régimen de condominio, hay una cuota, inclusive a veces que tiene una reserva, por si se daña el ascensor, por el mantenimiento de la planta eléctrica, etc. Y permite que contraten un personal bajo las leyes que existen de contratación de personal, que dice la ley de trabajo. Son empleados privados. Y esas son de las cosas que mucha gente no comprende cuando se muda a un edificio. Usted viene, como tú acabas de decir, Sí. yo tuve una suerte, un buen negocito, me ha ido bien, la ferreterita pequeña que yo tuve creció. Vivo en la 42. Y me mudo del Simón Bolívar o del Sánchez Luperón hacia el Quisqueya, el Millón, vamos a poner a la Independencia, los kilómetros, un apartamentito que me costó 8, 10, 12 millones de pesos y me mudo allí. Pero tú vienes con una cultura diferente, tú entiendes que lo tuyo te costó tu dinero y tú puedes disfrutarlo como tú quieres, tú llegas con tu música, tu perro, Sí. tu cotorra. Hay mucha gente que no sabe que no se puede tener un chivo en la casa, que no se puede tener un Y perro, un hay perro en cerdito. los apartamentos. Se puede tener perro, ¿eh? Sí, claro. Dependiendo de la regla también del Dependiendo, edificio. Claro, la regla del edificio. Pero Víctor, uno solo, ¿eh? O más de uno. A veces hay de 2 patas. Víctor, la ley 108-05, ¿qué conlleva y qué me prohíbe a mí?
Mira, la gente no entiende que la convivencia en los condominios, en los espacios públicos, llevan ciertas restricciones. Cuando tú firmas algo en ese condominio, eso tiene carácter de ley. Y cuando tú estás visitando también un parqueo, la gente no entiende que cuando tú estás pagando a cambio de un servicio, implica compromisos para ambos, tanto para el que recibe como para el que da. Hay personas que tienen en condominios que están viviendo y tienen animales. A veces tú no sabes cuando te mudas allí qué es un animal doméstico. La gente no entiende lo que es un animal doméstico. Animal doméstico está bien determinado en la ley. Todos saben lo que son animales domesticados. Tú no puedes tener un cerdito, tú no Un puedes tener conejo, una una gallina. Tú no, depende de la sociedad nuestra, porque hay sociedades que tú puedes tener un hámster, una culebra. Pero yo domestico el cerdito y el chivito. Eso es un animal salvaje. Cuando tú estás acostumbrado a convivir en ciertos espacios y te llegas a otro espacio, tú tienes que comportarte al espacio nuevo que llegaste. Yo conozco una persona aquí en el Quisqueya que compró un apartamento hermosísimo, pero al lado había un señor que tenía una traba de gallos. Una traba de gallos, que era gallero y ahí tenía su gallo. Ustedes saben que los gallos cantan cada una hora. Claro. Entonces ya usted se imagina un gallo cantando a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana. Entonces esto sí, obviamente, generó una alerta, llegó una denuncia y el señor de la traba de gallo pues tuvo que quitar la traba de gallo. Él no fue el otro que tuvo que mudarse. ¿Y sino qué que ley me ampara para yo poder someter a hay varias leyes. La más común que se utiliza es la ley de régimen de condominio, pero también hay una ley de antirruido, que es la ley que está muy de moda, por cierto, por el tema de la ministra. Claro. Pero la gente ha ido empoderándose, porque hay una particularidad. La gente ya no quiere que lo gobiernen, la gente quiere cogobernar. A mí hay que explicarme. Es lo que está pasando con el tema del tránsito. Hay que explicarme bien qué es lo que está pasando. Entonces, el tema de las convivencias, sobre todo en esos espacios que yo digo de edificios construidos por el Estado, tienen problemas. Porque mucha gente cree que el primer piso es de ellos, entero, y se cogen el patio. Y no es así. No. Muchos de ellos creen que... No solo ahí, en muchos sitios pasa eso. Y hasta construir. No, y lo cierran ahí, y lo cercan, y lo cercan. Y no es tuyo. Igual lo que pasa con el techo. El último piso dice el techo es mío. Y la ley es bien clara. La ley es clarísima. La ley dice que todo lo que no está determinado como uso exclusivo en un título de propiedad. Entonces, si me filtra el techo, yo tengo que pedirle, tenemos que arreglarlo entre todos, porque es a mí que me está afectando. Exacto. Es correcto. Sí. Hay un video suyo que me llamó la atención y yo quiero que desenredemos ese lío ahora. Ponme el video ahí, por favor. Ponme el video de un videíto que usted hace con un cortito y me gustaría saber si está ahí descargado. Dime, Luna. Bueno, si no... Pero ponte aquí que yo te vea, porque tú tienes que poner que yo para yo saber. Si no, Wilson, yo tengo una pregunta aquí que me mandaron a hacerle al señor Víctor. Dice aquí, Víctor, hay muchos propietarios que no están del todo conscientes que vivir en un condominio significa aceptar a someterse a un reglamento interno que puede limitar ciertas libertades individuales. Y este usuario le pregunta, ¿hasta qué punto las reglas del condominio pueden regular aspectos de mi vida privada y de los residentes? ¿Hay límites legales para estas normativas internas? No hay límites legales porque todos los reglamentos que están establecidos en el régimen de condominio están amparados por una ley. Por ejemplo, las famosas cámaras de seguridad. Sí. La gente pone cámaras en los pasillos protegiendo su puerta. Pero tú no puedes poner una cámara enfocando la intención a la puerta del vecino. Pero si quiero ese ángulo para que se vea todo, y la puedo emplanada y mi seguridad, porque no sé quién sube. Vamos a ser bien precisos para que me entienda más fácil. Cuando tú estás bateando lo que le gusta en el béisbol, la gente cuando va a hacer un swing, a veces cuando tiene la intención de batear, se da cuenta de la ampalla y te canta el strike. Porque tú tuviste la intención de batear, pero lo aguantaste en el momento. Eso pasa también con los que juegan golf. A veces haciendo un swing de práctica le dan un golpe a la bola y no se cuenta porque no había intención de tiro. Eso pasa con el foco de la cámara. Si la cámara no tiene la intención, no se manifiesta la intención de que tú tienes la voluntad de espiar al vecino, pues entonces no se considera como un foco. Pero sí, hay muchas leyes que todos estos reglamentos están amparados. Ahora, aquellos reglamentos que no están amparados por leyes, automáticamente en un tribunal ordinario se caen. Por ejemplo, mi vecino tiene una cámara, ¿verdad? Un apartamento aquí, otro allá. Él tiene uno ahí en su puerta. Pero eso de cierta forma agarra la mía. Tiene que moverla. Tiene que moverla. Sí. Hay una ley muy
muy estricta, por cierto, que la gente la desconoce, que regula la instalación de cámaras. ¿Qué? No sabía. De seguridad, sí. Antes, aquí había muchas formas. Usted iba hasta una farmacia y compraba 4 cámaras que venden ahí, 4 camaritas que tú te conectas por tu celular y las ves. Sin embargo, hay una ley que la regula, que la supervisa, es el Ministerio Público, es la Procuraduría General de la República, para que usted sepa las implicaciones que tiene esto. Hace unos días vimos cómo un barrio de la parte alta de la ciudad, la policía estaba quitando cámaras. Sí. Y la gente empezó a decir, mira, para que no vea a la policía golpeando a los muchachos. No, esas cámaras las instalaron unos fascinerosos del sector para cuando cuadras antes de que llegara la policía a la dirección de droga, ya ellos estaban vigilando. Vienen ahí, espérate. Entonces, para instalar cámaras, tiene que estar aprobado o por el Sistema de Atención a Emergencia y Seguridad Ciudadana 911 o la Policía Nacional. Entonces, eso pasa con las cámaras. Esa misma ley implica que si tú estás grabado en esa cámara, tú tienes derecho a acceso a ese video. Cuando estamos en un restaurante, tú estás en un restaurante, te están vigilando, tú no te has dado cuenta. Lo que pasa es que hay cámaras. Se te quedó un reloj o la cartera, o simplemente hubo un suceso en el cual tú te sentiste perjudicado. Tú tienes derecho a ir al restaurante y preguntarle sin permiso, sin autoridad, sin necesidad. Si tú estás grabado en la cámara, tú tienes acceso a eso. Hay mucha gente que lo desconoce. Los colmados tienen cámaras para protegerse. Y miran a veces hacia el edificio de enfrente, la entrada, la salida. Si tú estás grabando, para protegerte tú, pero también tú enfocas un poco a tu frente del otro, el otro tiene derecho también a decir, mira, yo quiero ver entre tal hora y tal hora qué pasó. Y tiene derecho a hacerlo. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Víctor, vamos a colocar el video ahora. Vamos a ponerlo para que la gente lo vea y usted me dé su opinión respecto a eso. Vamos a ver. País. ¿Sabías que si los frutos del árbol de tu vecino caen de tu lado, no son tuyos? Así lo establece el Código Civil Dominicano. Por fin, hasta que la ley me dio la razón con los mangos. Ahora bien, para él poder recoger los frutos que cayeron de tu lado, él no puede entrar a recogerlos sin tu consentimiento. La ley le puede dar la razón, pero de aquí no puede coger un mango sin mi permiso. Mango, de la mano del verdadero dueño. Mango barato, a 3 por 1, mango barato, a 3 por 1. De la mano del dueño del patio donde cae. Si alguien conoce al señor del video, que le diga cuál de los dos es que tiene la razón, para yo no fracasar con ese vecino. Aquí, entonces, Víctor, desglóseme eso, explíqueme esa situación. Tal como dijimos al inicio de esta fabulosa entrevista, que me siento muy contento, lo reitero. Dije que había una sociedad rural antes. Antes las reglas, nosotros tenemos un código civil de 1804, o sea, nosotros tenemos un código civil del siglo antepasado. Y ese código pues normaba la realidad de la sociedad que teníamos. Antes era una sociedad rural. Los árboles tienen un valor, como tú tienes tu carro hoy, como tú tienes algo inmueble o mueble, pero antes los árboles todavía lo tienen, pero antes era lo que realmente decía, vende una finca con 300 matas de cocos. O sea, lo que valía era la mata de coco, no la tierra. O sea, la gente vendía eso. Pues obviamente el fruto del árbol es propiedad del dueño de la mata. Entonces hay una regla. Lo que pasa es que a veces... Aunque caiga en el patio del vecino. No, Víctor, Dice la pero ley. si ese mango cae del lado del patio mío, ese mango Eso es mío, pues es basura. Estamos hablando de la ley, Y las hojas, ¿quién me la recoge? Estamos hablando de la ley, ¿verdad? La ley explica que hay que sembrar entre el vecino, entre el lindero y la verja que divide la propiedad suya de la mía, 5 metros, dice la ley. Usted tiene que sembrar un árbol 5 metros despegado del lindero del vecino. Dice el código. Sin embargo, usted compró allí. Ya cuando usted llegó, encontró esa mata y es la que la mata es el lindero, inclusive. Sí. Porque usted se pega ahí. Al alambre de púa usted lo pone ahí. Pero toronja, naranja, los mismos mangos, guanábana, caen del otro lado. Los frutos son del propietario del árbol, porque si el árbol es suyo, los frutos son suyos. Por eso viene la palabra usufruto, porque usted que usa el fruto de su propiedad. ¿Qué pasa? Que si le cae del lado del vecino y usted entra, ya usted está invadiendo una propiedad privada. En consecuencia, hay una norma que dice que para usted tener esos frutos que son suyos, tiene que pedirle permiso al vecino porque hay un principio de accesibilidad. Usted no puede accesar a esa propiedad si no le dan un permiso. ¿Y si el vecino se niega? Hay métodos legales que quiero decirle, porque me preguntaste algo ahorita que se me quedó, y es lo siguiente. Todos los ciudadanas, porque hay que usar, ¿verdad?, el género, Sí.
civilizados tienen instrumentos para las personas civilizadas reclamar sus derechos, que se llama la ley. Cuando usted encuentra un vecino necio que no entiende, cuando usted entiende que ya llegó a su límite, existen instrumentos que se llaman leyes. Y usted tiene que echarle mano a eso para poder hacer valer sus derechos. Entonces, no me dan acceso. Hay procedimientos legales para usted decir, mire, por cierto, que los mejores frutos siempre se van. Al otro lado. El ramo que más fruto da siempre se va del lado del vecino. Del vecino, sí, Entonces, sí. eso es las cosas que pasan. Entonces, uno tiene que conciliar, volver otra vez a la vida en comunidad, a la sociedad de antes, que la gente conversaba. Obviamente, hay gente difícil. Y usted dice, bueno, yo le voy a cortar la rama. Y usted tiene derecho, porque entonces también es cierto. Si un ramo se cruza para su casa, usted tiene derecho a decirle al vecino, córtemela. Y después de un plazo prudente, si el vecino no la corta, usted tiene que hacerlo. Me llamó el otro día un amigo, que es amigo de ustedes, también Ramón Pastrana, y Ramoncito me dice que él tiene un vecino que tiene una mata que la raíz le ha ocasionado un daño a su propiedad por debajo. Por debajo. Inclusive lo vi, que las fotos que me mandó, las raíces se han metido hasta por las tuberías. Wow. Y ha dañado tuberías de agua. Y pues el mismo Código Civil dice que todo el que le ocasione un daño al otro está en la obligación civil de repararlo. Eso es un daño civil. Entonces, obviamente, que esas raíces, así como los frutos son suyos, los daños son suyos. Si el perro es suyo, si el perro muerde a una persona, usted es civilmente responsable de ello. De verdad, muy agradecido de Víctor. Pero ¿no? el fruto, Ya el fruto, yo se lo dije a Anderson, Ajá. porque Anderson me escribió. Sí, sí. Y me dijo, yo quiero que tú me expliques esto, Víctor. Sí. Y porque él tiene una serie de los mangos. Sí, sí. Y yo le dije, bueno, Anderson, lamentablemente, los mangos que cayeron para el vecino, tiene que negociar con él para que te los pase. De Ahora, verdad, no lo puede vender, ¿eh? No lo puede En el vender. lado no lo puede vender. Tiene que volver. Hay muchos temas, hay Muchas muchos temas. preguntas que se Y de quedaron, verdad que estos temas la gente desconoce, ¿no? De a qué tiene derecho, cómo puede reclamar, dónde ir a reclamar. Todos esos puntos los vamos a desglosar en otra entrevista. Mira, para despedirme brevemente. Mucha gente a veces me ve y me dice en los sitios, tú lo que estás es dividiendo la sociedad, tú lo que estás poniendo a los vecinos a pelear con el tema del parqueo que no es tuyo, porque hay gente que cree que el parqueo del frente de la casa es el frente de la casa de ellos, y no es tuyo, ¿eh? Eso es uso común. El tema de tú echarle basura al vecino en el tanque del vecino. O sea, hay muchas cosas que son de la dinámica diaria en los barrios que han logrado muchos conflictos sociales divididos. Nosotros lo que estamos tratando es de concientizar a la gente de que tiene sus derechos, pero lo importante es la vida en convivencia. Exacto. Volver otra vez a los orígenes del vecino que le pasa la taza de café, de aquellos que se cuidaban en los hijos en lo que tú no estás. Yo le decía tía a mi vecina, a doña Olga, bájese de esa mata, yo me bajaba, yo no podía darle querella. Y los hijos de los barrios éramos amigos, éramos hermanos todos. Entonces, básicamente nos estamos promoviendo es el buen vivir, el buen convivir y volver a nuestras raíces. De sus redes, la gente lo sigue ahí. Sí, Víctor Félix S. Víctor Félix, si le quieren contactar para una orientación, una asesoría también. Víctor Félix S. en Instagram, también en X, antiguo Twitter, pueden escribirme por ahí, en mis redes sociales, y escribo todas las semanas también en diferentes medios de comunicación con temas de ciudad, tanto en El Día, el Nacional, en diferentes periódicos. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos en breve con entretenimiento aquí en Ahora por la Mañana.